Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Arquitecto de mi propia vida. Y leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Arquitecto de mi propia vida. Y quiero estudiar un poco este texto porque quiero que entremos en un tema muy importante que habla acerca de nuestros caminos, nuestro caminar y el camino de Dios, sobre en dónde estamos parados, sobre en dónde estamos construyendo. Pero quiero iniciar hablando que nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida. He escuchado algunas predicaciones acerca de este versículo y mi idea o lo que quiero no es estar confrontando cada predicación, pero sí estar corrigiendo lo que doctrinalmente está mal. Porque nosotros construimos nuestra casa de esta forma y cuando hay una doctrina errónea, así construimos nuestra casa y vienen después los problemas y la casa se destruye porque no estaba bajo un fundamento sólido, sino bajo un fundamento de hombres, el cual no sostiene ni siquiera la viga más suave de este mundo. Por eso quiero explicar este texto y lo que he escuchado es que Dios es el arquitecto de nuestras vidas, que Dios es el que la construye y toman este versículo para decir si Jehová no edificare la casa. Claro, este texto nos daría a entender, leyéndolo así nomás, que Jehová es el que la hace, la construye. Pero déjame explicarte, bajo la luz de la palabra, qué significa esto. Esta es una verdad para todos nosotros, los creyentes, que si Dios no es el fundamento de nuestra vida, en vano podemos edificar la vida que Dios quiere que construyamos, y mucho menos podemos edificar la de otros, específicamente hablando la de nuestros hijos, la de nuestro hogar. Y veía yo que hay motivos de preocupación cuando tenemos una familia. Siempre que formamos un hogar, estamos pensando en nuestra casa, en dónde vamos a vivir, la seguridad de nuestra familia y en tener hijos. Son como las tres cosas más básicas: dónde vamos a vivir, cómo nos vamos a sostener y cuántos hijos vamos a tener. Y es que esto nunca podrá hacerse realidad si realmente nuestra confianza no está puesta en Dios. Dios no quiere nuestras vidas llenas de ansiedad, sino fortalecidas en Él, quien es el proveedor de todas las cosas. Dios es quien provee todos los materiales para la construcción de nuestra vida, pero somos nosotros quienes la construimos. Ahora, lo que dice este versículo no es que yo la construyo solo, es que Dios me dice cómo la debo construir. Por eso Él es el que la edifica a través de su palabra y nos muestra cómo hacerlo. Pero yo soy quien la construyo. Y si yo no la construyo de la forma en que Dios me enseña, por eso es como si yo la edificara en mis propias fuerzas. Y aquí es donde dice: si Jehová no edificare la casa. ¿Cómo edifica el Señor la casa? Mostrándonos cómo hacerlo. Él no lo hace por nosotros, porque Él nos dio libre albedrío, y así como nos mostró el bien y el mal, la bendición y la maldición, nos mostró y nos dijo: yo deseo que escojas el bien y la vida. Asimismo, el libre albedrío que nos dio para poder nosotros tomar decisiones sabias, pero tomadas de su mano. Si yo decido no construir en Cristo, no creer en Él, pues obviamente voy a recibir lo que conlleva a sembrar eso mismo. Pero si yo decido creerle a Él y construir con los materiales que Dios provee para mi vida, obviamente voy a obtener los resultados de lo mismo. El Señor habló también allí en Mateo acerca de los que construyen su casa sobre la roca y otros sobre la arena.
Los que construyen, Dios no la construye por nosotros. Dios nos enseña cómo se construye. Dios nos muestra cuáles son los materiales. Dios nos da las directrices. Dios nos da las medidas. Así como con Noé y el arca, Él le dijo, hazte, y haz una medida de tal, y haz 3 pisos, y llévanos aquí, y calafatea, y pega, y clava, y forma, y ten. Le mostró cómo, le dio medidas exactas. Pero Dios no la construyó por Moisés. Dios sabía cómo se hacía exactamente, pero quería un hombre que le creyera a Él y pudiera construir como Dios quería, no como el hombre. Este es un gran ejemplo de cómo somos arquitectos de nuestra propia vida. Cualquier empresa humana se realiza solo con la bendición divina. Cualquier cosa que emprendamos, solamente Dios sabe cómo la podemos hacer de la mejor manera. Y si seguimos las instrucciones de Dios, lo único que nos espera es bendición. Eso también podemos asociarlo con la edificación, digamos, del templo de Salomón también, quien construyó una casa para Dios y un palacio para gobernar. Él fue dirigido para hacerlo, también fueron dadas medidas, también les fue dado el material, se reunió el material entre el pueblo y dice que sobró mucho oro para construir. Hoy en día todavía las familias edifican casas, los gobernantes construyen edificaciones para manejar los asuntos del Estado, también colocan seguridad en la ciudad para protegerla. Y lo que debemos ver es que estos proyectos serán fútiles a menos que Dios esté en ellos. De nada va a servir. ¿De qué sirve, por ejemplo, un alto mandatario de cada país tener tanta vigilancia, tener tal vez 100,000 escoltas, tener tantos carrobombas, tener... Sí, al fin eso no sirve para nada. No sirve de nada si Dios, cuando... en su tiempo, el cual nosotros no hemos visto, vaya a castigar el pecado y vaya a castigar a los injustos y vaya a dar la paga por el actuar de cada quien, ni siquiera 100,000 guardaespaldas van a servir para que Dios pueda llegar a cada persona. Una que ha edificado su casa sobre la arena, una que ha edificado su casa en su vida, en sus propios aspectos, en sus propias creencias, en sus propios conocimientos, en lo que Él ha podido construir, pero en lo cual Dios nunca ha estado. Y es que esto nos ayuda a pensar para nosotros no cometer el error de dejar a Dios fuera de nuestra vida, de nuestra familia. Si lo hacemos, habremos vivido en vano. Y este fue el error de Salomón, que tal vez toquemos esto más adelante. En su segunda aparición, el Señor le advierte que la promesa de que su descendencia reine por siempre está sujeta a que todo el pueblo de Israel camine en integridad y equidad. Él dijo, yo les doy una promesa, yo los voy a bendecir, pero ustedes tienen que seguir la construcción que yo les estoy dando, el camino que les voy a dar. Si no, la bendición no va a estar en ustedes. Y no es porque Dios les envió maldición, no. La maldición vino como producto de que no quisieron caminar el camino de Dios y no quisieron construir a la manera de Dios. Se apartaron de Él. Y lo que ellos construyeron, los que ellos edificaron, se destruyó y se volvió en ruinas. Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras ya se las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No dice que yo le edifiqué su casa sobre la roca, sino que edificó y su casa sobre la roca. Aquí lo importante no es mi vida que edifique, sino es la roca que Dios me enseña cómo edificar. Me enseña primero quién es la roca, después me muestra cómo edificar mi vida, después me entrega los materiales y después me da sus fuerzas para poder construirlas. Aquí todo el mérito es de Dios, pero quiero que hoy entiendas que Dios no es arquitecto de nuestras vidas. Dios nos enseña cómo hacerlas, pero tú y yo somos los que construimos, porque entonces las vidas que han construido más mal su vida van a decir que Dios es un mal arquitecto. Por eso decimos que Dios tiene el control de todo y cuando las cosas son malas le echamos la culpa a Dios y con justa razón.
Porque decimos entonces, Dios, ¿por qué no funcionó? Entonces, a mí, ¿por qué no me salió? Entonces, claro, porque quiero que hoy entiendas que quien es arquitecto de cada vida es cada quien. Yo soy arquitecto de mi vida. Mis hijos son arquitectos de su vida. Pero como padres ayudamos a enseñar los materiales que Dios nos dio a la de nosotros para que ellos construyan de la misma manera. Aquí toda la honra y toda la gloria es para el que nos enseña cómo hacerlo, el que nos da los materiales, el que nos da las fuerzas y el que nos enseña a construir, a edificar, a poner muro por muro, a construir un cemento, a poner ventanas, a poner piedras. Dios, desde un comienzo, hizo los cielos y la tierra. Imagínate este constructor tan grande. Construyó los cielos y la tierra, cosas que aún no vemos, el aire. ¿Cómo hizo el aire? No lo sé, pero Dios Todopoderoso construyó. Por eso Él nos enseña a construir, a edificar, nos llama arquitectos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, somos arquitectos de nuestra vida. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Con qué materiales estás construyendo tu vida? Hay algunos que dicen, yo aquí en mi casa estoy bien, yo aquí construyo, yo amo al Señor, el Señor está en mi corazón. Sí, Él está en nuestro corazón, pero también Jesucristo tiene que ser mostrado a través de los frutos de que está en nuestro corazón. Y Dios nos mandó a ser discípulos, nos mandó a edificarnos unos a otros, nos mandó a que a través de una iglesia local Dios pudiera transmitir a través de su Santo Espíritu a nosotros dones para que pudiésemos trabajar en su obra. Así como trabajamos en nuestra vida, también trabajamos en esa casa que se llama iglesia para que ella sea edificada entre muchos que aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El cuerpo de Cristo somos nosotros, la casa somos nosotros. Por eso necesitamos seguir avanzando. No es en la casa donde lo vamos a hacer. No es a través de internet donde lo vamos a hacer. Es con las manos que lo hacemos. Es con nuestras fuerzas que lo hacemos. Es con nuestros recursos que lo hacemos. Es con todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo que lo hacemos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es preciosa y gracias por enseñarnos que nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida. Y con esto no pretendo quitarte la honra, la gloria, el poder ni la alabanza, sino por el contrario, exaltarte más, Señor. Mostrar cómo nuestras vidas, cuando van en declive, cuando nuestras vidas no tienen nada bueno que mostrar, cuando nuestras vidas solo viven de derrota en derrota, cuando nuestras vidas son un completo desastre, eso muestra que realmente nos falta edificar nuestra casa, pero contigo, Señor, contigo. Pero por el contrario, cuando vemos fruto, nos damos cuenta que eres tú quien nos ha enseñado, quien nos ha mostrado, quien nos ha dirigido, quien nos da materiales, quien nos muestra cuáles materiales nos sirven y cuáles sí, quien nos dice cómo colocar, dónde colocar, en qué tiempo colocar, a qué altura, en qué tamaño. Es donde vemos tu bendición. Por eso, este tiempo con Dios para meditar todo el día es para mostrar que tú eres bueno, Señor, y que tú no haces acepción de personas, que tu palabra hoy en día está para todo el que quiera verla, pero hay algunos que la rechazan, y hay algunos arquitectos de su propia vida construyendo sin ti. Por eso, Padre, gracias por darnos la bendición de estar contigo. Gracias por darnos la bendición de escucharte. Y gracias porque hoy aprendemos que nuestra vida, si no la hemos construido bien hasta el día de hoy, empezaremos a construirla como tú dices, a tu forma, a tu manera. Porque sabemos que tus pensamientos y tus caminos son más altos que los nuestros. Y tus pensamientos y tus caminos solo traen bendición a nuestra vida. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.